10 minutos. La reforma energética no pasó, por ejemplo, en los estados ni en la Cámara de Diputados a trámite en las comisiones, sino inmediatamente iban al pleno y ahí se votaba, violando todas las etapas del procedimiento parlamentario. Esa es la tercera violación formal o procedimental. Y la cuarta violación procedimental es una que hizo valer el senador Bartlett el día 18 de diciembre, cuando el presidente de la Comisión Permanente declara la constitucionalidad de la reforma. De acuerdo al párrafo segundo del artículo 135 de la Constitución, la declaratoria de constitucionalidad de una reforma, si el Congreso de la Unión no está en funciones, le corresponde a la Comisión Permanente en su conjunto, pero la declaración de constitucionalidad no la puede realizar pues, el presidente de la Comisión Permanente, tiene que ser toda la Comisión Permanente, y esto no ocurrió el día 18 de diciembre. Es otra violación procedimental que se hace valer en esta demanda de amparo. En cuanto a las violaciones de fondo, pues no se las voy a comentar todas, son 15, pero les indicaré las más importantes. La primera es la violación a decisiones políticas fundamentales. ¿Qué es una decisión política fundamental? Una decisión política fundamental son las normas, son los principios de la Constitución más básicos, más importantes. Por ejemplo, en México una decisión política fundamental es que nuestro país sea un Estado federal, o que sea una república, o que sea un sistema democrático y un Estado laico. En México el constituyente permanente no podría, por ejemplo, transformar la república en un Estado monárquico, o no podría transformar o modificar el carácter federal del Estado por un Estado central, porque se estarían violando decisiones políticas fundamentales. En la reforma energética ocurre lo mismo, se están violando decisiones políticas fundamentales, porque el artículo 27 de la Constitución, anteriormente, antes de esta reforma, señalaba que los recursos energéticos son de la nación y solamente pueden ser explotados por la nación. Al permitirse que empresas extranjeras participen en la explotación de estos recursos, se viola este principio, que consiste en la explotación de los recursos naturales del subsuelo por parte de la nación. Lo estarían haciendo extranjeros en violación flagrante a esa decisión política fundamental que proviene de la Constitución de 1917 y que tiene su origen en el México independiente, en los tratados de Córdoba, y antes en la legislación de la colonia, y antes en las bulas alejandrinas de 1493, en donde se señalaba que todos esos recursos eran de la nación y no podían ser explotados por alguien distinto a la nación mexicana. Evidentemente, las empresas extranjeras no son parte de la nación mexicana y no tienen derecho a explotar estos recursos. Entonces, esa es la primera violación de fondo. La segunda violación de fondo tiene que ver con el régimen de contratos de utilidad compartida, de producción compartida, de licencias, porque sostenemos que esto violenta la propiedad originaria de la nación sobre los recursos naturales de nuestro país, porque este sistema de contratos y de licencias va a implicar compartir la renta petrolera con extranjeros, porque como ustedes saben, se permite en esta reforma energética lo que se llama el booking, es decir, las empresas petroleras extranjeras podrán registrar en sus asientos contables como activos fijos los recursos que se van a explotar por parte de ellas una vez que se otorgue un contrato o una licencia. También esta reforma energética, pues, y en virtud de lo establecido en los tratados de libre comercio y de otros acuerdos comerciales, pues va a implicar que, por ejemplo, el gobierno mexicano en el futuro va a tener dificultades para expropiar los recursos de estas empresas extranjeras, va a tener, por ejemplo, problemas nuestro gobierno para legislar en materia fiscal o en materia de medio ambiente, porque de acuerdo, por ejemplo, al capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio, las inversiones extranjeras están protegidas de manera preferente respecto a regulaciones de carácter nacional. Otra consecuencia de la reforma energética es que cualquier controversia jurídica que tenga el Estado mexicano con las empresas petroleras o gaseras internacionales
no se va a dirimir en nuestro país en contra de la cláusula Calvo que está establecida en el artículo 27, sino son controversias que se van a dirimir en el extranjero, en instancias arbitrales y sin aplicar el derecho nacional. También pues hay violación, por ejemplo, a los derechos de los pueblos originarios de nuestro país. De acuerdo al convenio 169 de la OIT, cualquier reforma, cualquier norma legal o administrativa que pueda afectar o que sea susceptible de afectar los derechos de los pueblos originarios debe ser consultada previamente con ellos. La reforma energética, en contra de lo establecido en el convenio 169 de la OIT, no fue consultada con los pueblos originarios. Señalamos también como, por ejemplo, lo que se llama la plataforma de producción y de exportación no va a ser ya una decisión soberana del Estado mexicano, sino la decisión de cuánto se exporta al extranjero o de cuánto se extrae del subsuelo es una decisión que se va a tener que compartir con estas empresas transnacionales, lo que implica una violación a la soberanía de nuestro país. También señalamos cómo el artículo 8º transitorio de la reforma energética establece que la actividad relacionada con los hidrocarburos es una actividad preferente, es decir, este principio de actividad preferente en materia de hidrocarburos o de electricidad dota al Estado mexicano del derecho de expropiar el régimen de propiedad privada, social o pública en beneficio de las empresas extranjeras. Una de las consecuencias menos estudiadas de la reforma energética es que esta reforma energética modifica totalmente el régimen de propiedad de nuestro país contemplado en el artículo 27. Ustedes saben que de acuerdo al artículo 27 de la Constitución, la propiedad es pública, es privada y es social. Bueno, ahora con la reforma energética y en virtud de este principio de actividad preferente, pues el Estado mexicano va a expropiar, no en beneficio del interés público o del interés social, sino en beneficio del interés de las empresas extranjeras, para que las empresas extranjeras puedan explotar los hidrocarburos o la electricidad en los bloques que haya establecido el gobierno mexicano para que puedan explotar los hidrocarburos. En fin, todas estas cuestiones las manifestamos como violaciones de fondo. Son 15 agravios vinculados a cuestiones de fondo. Menciono simplemente los dos finales que son muy importantes. La violación al derecho a la información, porque la reforma energética no fue expuesta abiertamente a la sociedad mexicana. Ustedes saben que el gobierno mexicano se ha resistido a cualquier tipo de consulta, pero no solamente a esto se ha resistido, sino que ha emprendido una campaña de propaganda para presentar de manera pues casi unidimensional el punto de vista del gobierno, excluyendo puntos de vista alternativos sobre la reforma energética. Decimos por eso que se viola el derecho a la información, y decimos también, y esta es una tesis del senador Bartlett, que esta reforma energética constituye un golpe de Estado. Es un golpe de Estado contemporáneo, ¿no? En el pasado los golpes de Estado se hacían con el ejército para violentar y para modificar las instituciones del país. Hoy en día los golpes de Estado se usan o se realizan utilizando las instituciones del Estado para vulnerar, para trastocar estas decisiones políticas fundamentales, para eliminar, para ningunear, para menoscabar los derechos de las minorías políticas, para no darles oportunidad a que expongan sus puntos de vista y para entregar los recursos del país, los recursos de la patria a los extranjeros. Entonces todo esto pues forma parte de la demanda de amparo. Es una demanda de cerca de 120 páginas, contiene un capítulo de suspensión. Estamos pidiéndole al Poder Judicial de la Federación que una vez que le dé entrada a la demanda, suspenda cualquier acto legislativo para que la legislación secundaria no pueda ser aprobada. Acompañamos pruebas, por ejemplo, acompañamos como prueba todo lo que ocurrió en los congresos estatales, en donde damos cuenta de la celeridad y de la violación de los trámites parlamentarios, tanto en el Senado, en la Cámara de Diputados, como en los congresos locales. Hacemos mucho hincapié en la violación al artículo 18 de la Ley de Presupuesto, cuando se impidió que un grupo de senadores encabezados por el senador Bartlett
presentaron una moción suspensiva para exigiéndole a la mesa directiva del Senado que presentara el dictamen del impacto presupuestal de la reforma, lo que nunca se presentó, entre otras violaciones y consideraciones que contiene esta demanda de amparo. Muchas gracias. Un poco resumiendo, son dos ejes fundamentales, y nada de esto que estamos planteando es ajeno a los medios de comunicación, porque aquí estuvimos juntos, presenciaron todos estos eventos, los conocen y nos permiten acreditar que esta reforma fue aprobada con graves violaciones al proceso legislativo, graves violaciones. Una primera iniciativa del PAN, una segunda iniciativa del PRI, que se convierte en una tercera iniciativa porque es la fusión en sus negociaciones fuera de comisiones del PAN y del PRI, y el iniciar el trabajo en comisiones dando menos de 12 horas para discutir esa tercera iniciativa que le llamaron dictamen. Todo el proceso fue una constante de violaciones graves, hasta llegar, bueno, a la mitad. Recordarán ustedes que a la mitad de la discusión, o al inicio de la discusión ya en el Pleno, inventaron una cuarta iniciativa que le llamaron adendum de los presidentes de las comisiones, que entra subrepticiamente a la discusión en el Pleno, cambiando un número importante de temas, en donde se ve ya la mano de los intereses extranjeros y de sus abogados. En una tercera, una cuarta iniciativa, digo yo, clandestina, ilegal, que hace que el debate en comisión, en el Pleno, ya se haya cambiado de repente, y aparecen nuevos conceptos sobre la marcha en medio de la discusión. Y finalmente, lo que ya señaló el doctor Jaime Cárdenas, la aprobación en los estados es falsa. El constituyente permanente, como se le llama, culmina con la aprobación en toda la República, el conocimiento de la reforma en todo el país, porque afecta a toda la República. La aprobación en el Senado y en la Cámara de Diputados es una parte, y no menos importante, hasta hay que destacarlo, es la aprobación que tiene que darse en los estados, porque los obliga a ellos también. De manera que esto de declarar aprobado esta reforma en el escándalo que hubo, que todos ustedes conocen, significa que no hubo tal aprobación, aquí y allá en minutos. Un dictamen de 300 páginas que no se puede leer en 5 minutos o 10 o en una hora o en una semana, ¿verdad? De manera que no fue aprobada esta reforma, no fue aprobada por los estados. De manera que ese eje es clarísimo. La Suprema Corte ya ha tenido, en ocasiones anteriores, ha tomado la decisión de intervenir en reformas constitucionales tomando en consideración las violaciones del procedimiento, lo cual es importante y valioso. No puede el Senado de la República, como lo está haciendo hoy en esta y en otras, actuar violando sus propios reglamentos. Tiene que haber un organismo, y ese es el Tribunal Constitucional, que es la Suprema Corte, que regule todas estas barbaridades que produjeron esa reforma constitucional, que nosotros consideramos es nula de pleno derecho, ¿no? Y debe así reconocerlo la Suprema Corte, independientemente del otro eje, que es el que está paseando el contenido de la Constitución. Si este grupito que se llama el Pacto, lo han vivido ustedes, este periodo infausto para México. Han hecho 16 reformas constitucionales que no se discuten, ¿verdad? Que son dictámenes
enormes que nadie conoce. Todas esas violaciones públicas, bueno, hacen que el Estado de Derecho no exista si la Suprema Corte de Justicia no interviene para revisar esas graves violaciones que terminan en el escándalo y en la desvergüenza en declarar aprobada la reforma en los estados cuando fue realmente una burla absoluta. Ese es el planteamiento que hacemos, estamos convencidos de que está bien fundado. Nuevamente insisto, ustedes, los medios de comunicación que cubren el trabajo